¿Qué tal, mis queridos alumnos del sexto básico? Espero estén todos ustedes muy bien. Profesor Rodolfo saludando aquí desde mi casa y continuaremos esta semana con todo lo que es la unidad de geometría. Recordar que estuvimos analizando el área de los cuerpos geométricos, ¿cierto? Donde ustedes hicieron una actividad bien bonita en donde debían eh, armar estos cuerpos geométricos y además pintarlos, y también tuvieron que calcular un poquito las áreas de cubos y de paralelepípedo de base cuadrada y base rectangular, ¿cierto? El día de hoy me corresponde avanzar un poquitito más con el objetivo que tiene que ver con calcular el volumen de cubos y paralelepípedos expresando el resultado en centímetros cúbicos y metros cúbicos. Y es que el volumen tiene un cálculo muy, bueno, no tan diferente en realidad, un poquito diferente al del área, pero también que yo creo que van a encontrar mucho más sencillo. Recordando entonces, ¿qué hacíamos nosotros al calcular el área? ¿Se acuerdan de esta cajita, cierto? Aquí adentro había un parlante. Nosotros cuando estábamos calculando el área, lo que hacíamos era calcular la medida, en dos dimensiones obviamente, del contorno, la cáscara que rodea a los cubos o paralelepípedos, ¿cierto? Nosotros solo calculábamos las cáscaras. Por eso nosotros teníamos que analizar las redes, porque esas redes me quedaban en dos dimensiones, ¿cierto? No tomábamos en consideración el relleno o parte interior, motivo por el cual analizábamos justamente solamente sus redes. Nosotros solo veíamos el contorno de mi cubo, no veíamos su relleno. Pero ahora, yo lo que estoy haciendo es trabajar con el volumen. Ya no trabajo con la cáscara, sino que lo que hago es trabajar con todo el relleno que pueda ir dentro de este cubito de aquí. A diferencia del área, el volumen corresponde a una medida de un cuerpo tridimensional, ¿cierto? Vamos a trabajar con las tres dimensiones en este caso. Esto implica que el volumen no solo se encarga de medir el contorno de mi cuerpo geométrico, sino más bien todo lo que puede caer dentro. Yo lo que estoy calculando es cuánta arena o cuánta agua o cuánto material yo puedo meter dentro de este cubo aquí en la cajita, ¿cierto? Como es una medida obviamente de tres dimensiones, el cubo trabaja con unidades cúbicas. Recuerden que el área trabajaba con unidades cuadradas, que era exponente 2, ¿cierto? Elevado a 2, centímetros cuadrados, metros cuadrados, kilómetros cuadrados, milímetros cuadrados. En este caso, mi medida, si es que trabajamos con centímetros, mi medida del volumen va a ser en centímetros cúbicos, es decir, cm elevado a 3. Si estamos midiendo metros, vamos a trabajar con metros cúbicos, o sea, elevado a 3. Esa es una gran diferencia que hay entre el área y el volumen. Pregunta de prueba por si acaso. El área se mide en centímetros cuadrados o en unidades cuadradas, en cambio el volumen se mide en unidades cúbicas, elevado a 3. ¿Y cómo calculamos nosotros el volumen? En la práctica notaremos que calcular el volumen de un cuerpo geométrico es mucho más sencillo que calcular su área, pues el cuerpo de caras paralelas, como el cubo o el paralelepípedo, lo único que debemos hacer es multiplicar la medida de sus tres dimensiones, es decir, largo por ancho por fondo. Siempre vamos a hacer el mismo procedimiento en cualquier paralelepípedo o cubo. Presten atención a los ejemplos. Yo voy a analizar los tres casos que nosotros hemos visto, que son el volumen del cubo, el volumen del paralelepípedo de base cuadrada y el volumen del paralelepípedo de base rectangular. Partamos por el volumen del cubo. Me dice el enunciado: calcular el volumen de un cubo cuya arista vale 5 centímetros. Esa arista vale 5 centímetros. Como la arista vale 5 centímetros, significa que tanto el ancho como el alto como el fondo miden exactamente lo mismo. Yo puedo decir que su ancho, su alto y su fondo miden 5 centímetros, pues su arista mide 5 centímetros. Por dicho motivo, para calcular su volumen, únicamente lo que hacemos es multiplicar 3 veces el valor del lado. Me dicen 5 centímetros del lado, mi cálculo es 5 por 5 por 5. 5 por 5 son 25 y 25 por 5 me da 125. Como mi unidad de medida en este cubo son los centímetros, mi resultado está en centímetros cúbicos. Importante. Eso quiere decir que, y usando la lógica, nosotros podemos meter 125 centímetros cúbicos de agua dentro de este cubito que tenemos acá.
El volumen del paralelepípedo de base cuadrada. Bien sencillo, calcular el volumen del paralelepípedo de la figura si el lado de la base cuadrada mide 3 metros y la altura es de 8 metros. Si el lado de la base cuadrada mide 3 metros, significa que su ancho mide 3 y su fondo también mide 3. Como su altura es de 8 metros, nosotros la ponemos ahí y ya tenemos listas las medidas de mis 3 dimensiones que vamos a utilizar. Mi desarrollo, bien sencillo, como podemos ver en la imagen, el paralelepípedo tiene un ancho de 3 metros, una profundidad de 3 metros y una altura de 8 metros, por lo que su volumen será el producto de estos 3 valores. Es decir, 3 por 3 por 8. 3 que es el ancho, 3 que es el fondo, 8 que es el alto. 3 por 3 son 9 y 9 por 8 son 72. Como mi unidad de medida es en metros, mi resultado está en metros al cubo. El volumen del paralelepípedo base rectangular. Me piden ahora calcular el volumen de un paralelepípedo que mide 6 milímetros de ancho, 10 milímetros de alto y 4 milímetros de fondo. 6 milímetros de ancho, ahí tenemos esos 6 milímetros, 10 milímetros de ancho, ahí tenemos mis 10 milímetros de alto, digo, y 4 milímetros de fondo, ahí tenemos mis 4 milímetros. Desarrollo, al igual que en los casos anteriores, el volumen del paralelepípedo de base rectangular lo calculamos por el producto de sus 3 dimensiones. 6 por 4 por 10. Ancho por fondo por alto. ¿Cierto? 6 por 4 me da 24 y finalmente 24 por 10 me da 240 milímetros al cubo de volumen. Ahora chicos, es su turno de trabajar. Les voy a solicitar que por favor realicen las actividades de la página 90 y 91 del libro de ejercicios. Por favor pongan en pausa su video y comiencen a trabajar. Bien muchachos, ya para ir cerrando, nuestro ticle de salida tiene que ver obviamente con calcular el volumen de una figura. Y yo les voy a solicitar que calculen el volumen de este paralelepípedo que tenemos acá. Fíjense bien en las medidas por favor y hagan el cálculo. Que les vaya excelente muchachos y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien, éxito con las actividades y hasta la próxima.